Henrietta Lacks, la mujer que cambió la medicina sin saberlo. En los anales de la ciencia hay nombres que resuenan con la fuerza de un descubrimiento, la chispa de una idea que lo cambia todo. Y luego están aquellos cuya contribución, monumental y vital, ha permanecido oculta en las sombras, envuelta en el silencio de una injusticia histórica. Esta es la historia de uno de esos nombres, Henrietta Lacks, una mujer cuya existencia aparentemente común se entrelazó con el destino de millones, dando a luz, sin saberlo, a una de las herramientas más poderosas de la medicina moderna. Corría el año 1920, el 1 de agosto en los campos rurales de Roanoke, Virginia, en el corazón del sur segregado de Estados Unidos, nacía Henrietta Lacks. Su vida comenzó en circunstancias humildes, marcadas por la pérdida temprana de su madre y la necesidad de valerse por sí misma en una granja de tabaco junto a su abuelo. Henrietta creció en un mundo donde las oportunidades para las mujeres afroamericanas eran escasas, un mundo donde el racismo y la discriminación eran realidades palpables y opresivas. Se casó con su primo, David Lacks, y juntos, en medio de la adversidad, construyeron una familia, trayendo al mundo a 5 hijos. Henrietta era conocida en su comunidad por su espíritu vibrante, su generosidad inquebrantable y una fortaleza silenciosa que la hacía una roca para los suyos. Era, en esencia, una mujer ordinaria viviendo una vida extraordinaria, aunque aún no lo supiera. La vida de Henrietta tomó un giro devastador a principios de 1951. Un dolor abdominal persistente y un bulto anormal la llevaron al Hospital Johns Hopkins en Baltimore, uno de los pocos centros médicos de la época que atendía a pacientes afroamericanos. El diagnóstico fue brutal: cáncer cervical invasivo. Era un adenocarcinoma, una forma de cáncer particularmente agresiva. Mientras Henrietta recibía tratamiento, un acto rutinario pero con consecuencias extraordinarias tuvo lugar. Sin su conocimiento y sin la menor explicación a ella o a su familia, 2 muestras de su tejido tumoral fueron extraídas. Una de esas muestras fue enviada al laboratorio del Dr. George Gay, un renombrado investigador en Johns Hopkins. El Dr. Gay había pasado años, décadas, en una búsqueda que parecía infructuosa: encontrar una línea de células humanas que pudiera sobrevivir y proliferar indefinidamente fuera del cuerpo, en un cultivo de laboratorio. Hasta ese momento, cada intento había fracasado. Las células morían rápidamente, impidiendo una investigación sostenida. Pero las células de Henrietta eran diferentes. Estas células, a las que el Dr. Hay y su asistente Mary Kubitschek denominaron HeLa, por las 2 primeras letras del nombre y apellido de Henrietta Lacks, desafiaron todas las expectativas. En lugar de perecer, se duplicaban con una velocidad asombrosa, cada 20 a 24 horas. Eran inmortales. Por primera vez en la historia de la medicina, la humanidad tenía a su disposición una línea celular humana que podía cultivarse en cantidades ilimitadas, abriendo un universo de posibilidades científicas que antes eran impensables. El impacto de las células HeLa fue inmediato y transformador. En un lapso de tiempo sorprendentemente corto, se convirtieron en la piedra angular de innumerables avances médicos y científicos. La vacuna contra la polio. En la década de 1950, el Dr. Jonas Salk estaba en la carrera por desarrollar una vacuna contra la polio, una enfermedad que paralizaba y mataba a miles de niños cada año. Necesitaba una cantidad masiva de células humanas para probar la eficacia de su vacuna. Las células HeLa fueron la respuesta. Su capacidad de reproducirse en grandes volúmenes permitió a Salk realizar pruebas a una escala sin precedentes, culminando en el éxito de la vacuna, erradicando esta temible enfermedad de gran parte del mundo. Sin HeLa, el camino hacia la erradicación de la polio habría sido mucho más largo y arduo. Investigación del cáncer y el SIDA. Las HeLa se convirtieron en el modelo ideal para estudiar el cáncer, la división celular y los efectos de los virus. Los científicos pudieron observar cómo las células cancerosas se comportaban, cómo respondían a diferentes tratamientos y cómo el VIH infectaba las células humanas, sentando las bases para terapias antirretrovirales. Mapeo genético y clonación.
Estas células jugaron un papel crucial en los primeros pasos hacia el mapeo genético humano y las técnicas de clonación, ayudando a desentrañar los misterios del ADN y la composición genética humana. Más allá de la Tierra. Su resistencia era tal que las células HeLa fueron enviadas incluso al espacio exterior a bordo de misiones como la del Discoverer 17 en 1960. El objetivo era comprender cómo las células humanas reaccionan y sobreviven en entornos de microgravedad y radiación, preparando el terreno para la exploración espacial tripulada. Para 1954, las células HeLa ya se producían en masa en la primera fábrica de células, el Tuskegee Institute, y se distribuían gratuitamente a laboratorios de todo el mundo. Se estima que desde su extracción se han cultivado más de 50 millones de toneladas métricas de células HeLa, un volumen que eclipsa cualquier otra línea celular. Se han utilizado en más de 75.000 estudios científicos publicados hasta la fecha. Es difícil encontrar un área de la biomedicina que no haya sido tocada por estas células. Sin embargo, detrás de estos avances monumentales se cernía una oscura verdad. Mientras sus células revolucionaban la medicina, Henrietta Lacks murió el 4 de octubre de 1951, a la joven edad de 31 años, sin saber el impacto global que tendría. Fue enterrada en una tumba sin nombre en la parcela familiar. Su contribución a la ciencia, su nombre y su identidad relegados al olvido. La familia Lacks, por su parte, vivía en la pobreza, sin acceso a una atención médica adecuada, mientras la industria biotecnológica y farmacéutica florecía, generando millones, a veces miles de millones de dólares, a partir de productos y descubrimientos hechos posibles gracias a las células de Henrietta. Pero el silencio no podía durar para siempre. En la década de 1970, un nuevo problema surgió en el mundo científico, una crisis de contaminación. Las células HeLa eran tan robustas, tan increíblemente prolíficas, que habían invadido y contaminado otras líneas celulares en laboratorios de todo el mundo. Los científicos, sin saberlo, estaban obteniendo resultados erróneos en sus experimentos. Para resolver este problema era crucial identificar y diferenciar las HeLa de otras células. Esto llevó a la sorprendente revelación de que las células contaminantes eran de hecho las de Henrietta Lacks. Fue entonces cuando los científicos, en un intento por obtener más muestras genéticas para verificar la contaminación, contactaron a la familia Lacks. Imaginen el shock. 20 años después de la muerte de Henrietta, su familia se enteró de que sus células, su material genético, estaban vivos, en uso, y que se habían distribuido por todo el mundo. Pero la comunicación fue deficiente, cargada de jerga científica que los Lacks no entendían, lo que generó confusión, desconfianza y un profundo resentimiento. Temían que los científicos hubieran clonado a Henrietta o que estuvieran usando sus células para propósitos macabros. La verdad era aún más dolorosa. Sus vidas, sus células, habían sido utilizadas sin respeto ni compensación alguna. La historia de Henrietta Lacks se convirtió en un catalizador para debates cruciales sobre la ética médica, el consentimiento informado, la privacidad genética y la propiedad de los tejidos humanos. Su caso expuso la cruda realidad del racismo estructural en la medicina, donde los cuerpos de las minorías a menudo eran tratados como meros objetos de estudio, desprovistos de dignidad y derechos. Décadas de silencio y olvido comenzaron a romperse. El punto de inflexión llegó en 2010, con la publicación del aclamado bestseller La vida inmortal de Henrietta Lacks, de la periodista Rebecca Skloot. A través de una investigación meticulosa y años de cercanía con la familia Lacks, Skloot no solo desenterró la historia científica, sino que dio voz a la experiencia humana dolorosa y compleja de la familia de Henrietta. El libro fue un éxito rotundo, un faro que iluminó la injusticia y la inmensa contribución de esta mujer. En 2017, la historia de Henrietta llegó a la pantalla grande en una película producida por HBO, protagonizada por Oprah Winfrey como Deborah Lacks, la hija de Henrietta, quien luchó incansablemente por el reconocimiento de su madre. El reconocimiento oficial tardó,
pero llegó. En 2010, gracias a los esfuerzos y donaciones, una lápida conmemorativa fue finalmente colocada en la tumba de Henrietta Lacks, marcando el lugar de descanso de una mujer cuya vida y legado trascendieron la muerte. En 2021, la Organización Mundial de la Salud, OMS, otorgó un reconocimiento póstumo a Henrietta Lacks, destacando su contribución incalculable a la ciencia. Y quizás el paso más significativo hacia la justicia llegó en 2023, cuando la familia Lacks alcanzó un acuerdo histórico con una compañía biotecnológica que había lucrado con las células HeLa sin su consentimiento. Este acuerdo no fue solo una victoria legal. Fue un reconocimiento fundamental de que las vidas, los cuerpos y el legado de individuos, especialmente aquellos de comunidades históricamente marginadas, no pueden ser explotados impunemente. Conclusión. Un legado que sigue latiendo. La historia de Henrietta Lacks es un recordatorio poderoso de la delgada línea entre el avance científico y la ética humana. Nos obliga a reflexionar sobre preguntas fundamentales. ¿A quién pertenece nuestro material genético? ¿Cómo se equilibra el bien común con los derechos individuales? ¿Cómo sanamos las heridas de un pasado de injusticia médica? Hoy, las células HeLa continúan su increíble viaje. Se dividen, se multiplican y siguen siendo un pilar en la investigación de enfermedades como el COVID-19, el cáncer, el VIH y un sinfín de otras patologías. Henrietta Lacks, la mujer afroamericana de Virginia, cuya vida fue truncada por la enfermedad, vive a través de cada experimento, cada vacuna, cada terapia que sus células han hecho posible. Ella, sin saberlo, salvó millones de vidas. Su historia es un testimonio conmovedor del poder latente en el cuerpo humano, pero también una advertencia inquebrantable sobre la necesidad imperiosa de la ética, el consentimiento y la equidad en la ciencia. Hoy, Henrietta Lacks es recordada no solo como la fuente de las célebres células HeLa, sino como una mujer real, con un nombre, un rostro, una familia y una dignidad inalienable. Su inmortalidad es un faro que ilumina el camino hacia una ciencia más justa y humana. Y así cerramos este capítulo sobre la vida inmortal de Henrietta Lacks, una historia que nos recuerda la profunda conexión entre la ciencia y la humanidad. Si este viaje te ha conmovido, te ha enseñado algo nuevo y te ha invitado a la reflexión, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a Conciencia Historia. Dale me gusta a este vídeo para que más personas descubran este legado y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Porque cada dato tiene una historia, y cada historia, un misterio que merece ser descubierto. Hasta la próxima.